todos debemos estar ya listos para arrancar oficialmente el 3 de enero. Así que hemos avanzado, yo estoy coordinando ya próximamente nuestros recorridos con Aquiles en la ciudad de Guayaquil, porque como saben el 60% de la votación está en la ciudad de Guayaquil, así que eso también toma un tiempo importante dedicarle a la ciudad de Guayaquil. Es decir, se ha enfocado Marcela Guinaga en los cantones por el momento. En esta primera etapa, digamos, en esta primera etapa, todos los estrategas saben que hay varias etapas dentro de una campaña. En esta etapa estamos terminando los cantones. Ayer estuve en Playas, muy bien Playas, y bueno, todos los cantones tienen el mismo problema de todo el Ecuador, es decir, la inseguridad y la falta de empleo, la falta de políticas públicas, se sienten en abandono, así que, y por supuesto, ausencia de la presencia de la autoridad provincial, ¿no?, que es parte del reclamo que tengo en todos los cantones. Hoy, ayer estuvo Jimmy Jairal aquí, Francesco estaba aquí hace 2 días, todos nos dicen que el primer problema, hasta hace 2 meses, ¿se acuerdan? Hablábamos que la inseguridad era la segunda y el tema económico y el empleo era el primero. Hoy todo el mundo dice que es la inseguridad. Todo es inseguridad, pero más que eso, lo terrible del asunto es que la gente siente que no hay quien te defienda, no hay a dónde acudir para un reclamo, no hay a quien decirle que la policía no tiene equipamiento. Eso es lo más terrible de todo, o sea, en el ámbito de institucionalidad, un golpe muy fuerte. Y bueno, hoy la gente en el campo, te digo, ayer en Playas, los pescadores, una vez más, siendo objeto del pirataje, de vidas que se pierden cada vez que son asaltados, entre otras. Así que mucho de ese abandono que a mí me genera preocupación, porque la gente está pensando ciertamente hasta irse del país, ¿no? Y eso yo creo que me parece terrible por el tema de la inseguridad. Ayer en Playas existieron 2 amenazas a 2 escuelas públicas de bombas. Y la gente estaba realmente en shock. Entonces, ahí yo te digo, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está la autoridad local? ¿Dónde hay algún pronunciamiento, alguna exigencia? Nada, ausencia total realmente del Estado, y eso es realmente preocupante. Y en los cantones, aparte de este tema de la inseguridad, el tema de drogas también juega, Marcela. Sabes que ahora mismo la gente te lo plantea ya como un quinto problema, no es el primero principal. El primer problema es, claro, que está asociado al fin del día, ¿no? Por supuesto, la inseguridad, robos, asaltos, amenazas, extorsión, te hablan de que le han puesto el tipo vacuna, que no es otra cosa que es extorsión, y está debidamente tipificado en el Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto hay norma para sancionar. ¿Hay norma cómo sancionar? Por supuesto que sí. Como lo que era sicariato. Como el sicariato, correcto. Quiere decir que tienes camino legal y no es que tienes que... Por supuesto, las bases legales existen. Aquí tenemos una fiebre, un síndrome de generar leyes, a veces innecesarias, entorpeciendo las ya existentes. Y un esnovismo. Absolutamente. Yo creo que es claro decir que aquí lo que necesitamos es, sí, mano dura ante la impunidad, por supuesto que sí, que los delincuentes sean sancionados, pero por otro lado también vale notar que hay que diferenciar la delincuencia común, ¿no? Entre el tema de la delincuencia común, hoy tenemos a nuestros chicos, jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar, que no tienen trabajo y que están siendo... de alguna forma tomados por las bandas criminales, y eso es, digamos, lo que tiene que identificarse en los cantones. El tema de drogas salta sí como una problemática, pero no es la primera. La primera es la inseguridad y la falta de empleo. La gente no está comiendo 3 veces al día, la gente no tiene posibilidad de estudiar, los chicos están desertando de la educación superior porque te están diciendo: ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a tener título de economista si no voy a conseguir trabajo? Pero ¿sabes qué? Quiero emprender. Ahora se habla mucho del emprendimiento, pero tampoco tienes fuentes de acceder a financiamiento. Entonces, hay mucho de esto y creemos que la autoridad provincial puede hacer mucho para resolver los temas. Por ejemplo. Primero, el COTAD establece con claridad que la autoridad provincial debe coordinar la seguridad de la provincia. Debemos unificar los recursos para no tenerlos dispersos, para que se usen de manera eficiente. Coordinar con un plan de políticas, por supuesto, preventivas, antidelincuenciales. Escuchaba hoy día también a mi compañero Pavel Muñoz, que estamos sintonizados de la misma manera, es decir, generando los mapas de riesgo, los mapas de calor, de dónde están los puntos rojos en los barrios, para que podamos atenderlos con políticas sociales también. Ejemplo, la lucha contra las drogas, que es también una competencia de la prefectura, en la última reforma del COTAD.
Pero lo que debemos hacer es es competencia, por supuesto, así como la coordinación de seguridad a través del Consejo. ¿Quiénes están en el Consejo? Los alcaldes. ¿Quiénes están en el Consejo? Las juntas parroquiales. Por lo tanto, coordinar la estructura, integrar el sistema de cámaras, integrar el sistema a la policía. Por supuesto que sí, integrar la posibilidad de hacer inteligencia. ¿Quién no sabe en el barrio dónde venden droga? ¿Quién no sabe en el barrio dónde está el que de pronto cambió de carro de la noche a la mañana y la gente sabe que algo está pasando ahí? La gente lo que necesita hoy es alguien que los respalde, una voz que tome el reclamo, que levante la voz, que sea quien exija que se ejecuten políticas públicas que hoy no está sucediendo. Y lo otro importante, por supuesto, enfocar la agenda de empleo. Guayas hay varios sectores a los que podemos inmediatamente impulsar. Uno de ellos el sector agroproductivo, que te dicen el encarecimiento de los costos de producción. Uno de ellos los fertilizantes, que están por las nubes porque va asociado el precio del petróleo. Y básicamente, y de la guerra, por supuesto que son las consecuencias exógenas que no podemos nosotros manejar, pero sí generar la posibilidad de subsidios directos a nuestros pequeños y medianos agricultores. Claro que se puede hacer. Lo que se requiere es de voluntad política, de planificación y no tener improvisación. Y saber qué es lo que hay que hacer y priorizar. Los pocos recursos que tiene la prefectura, que más o menos, algunos no les parecerán pocos, que son casi 400 millones de dólares, pero que en una provincia tan grande como la provincia del Guayas y con necesidades tan amplias, la verdad es que son insuficientes. Muy bien, saludamos también a Javier Segarra, que está en plataforma. Querido hermano, buenos días, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días y buenos días también a la candidata a la prefectura. Hola Javier, ¿cómo le va? Muy bien, seguimos con la entrevista de abogado Cepeda, por favor. Marcela, qué gusto de tenerte aquí. Buen día. Hablaste de subsidio, ¿cómo lo canalizarías? Yo sé que es una buena medida, probablemente es necesaria, pero ¿cómo lo podrías poner dentro de tu esquema siendo prefecta de la provincia? Por favor, ¿me lo podrías explicar? Sí, bueno, ya se hizo en el pasado, creo que tuvo algunas falencias en torno a la intermediación. Lo que debemos hacer es el subsidio directo a las asociaciones, pero directamente al campesino. Es decir, mi planteamiento sería que ese subsidio pueda salir de alguna manera en un porcentaje, primero, o haciendo importación directa por parte de la prefectura, que sería un elemento importante, o lo segundo, la entrega de un subsidio, digamos, en la compra de estos fertilizantes, que se entrega directamente a cada campesino, ya no a través de la asociación. Algunos dirán, ¿pero por qué se debilita la asociación gremial? Porque lo que tenemos que tener es un indicador directo de que no haya la posibilidad de que haya manoseo en el camino. Puede hacerse la incorporación. Y que no llegue y que pueda hacerse la incorporación a la asociación. Ponte a pensar, es que el tal campesino X no es miembro de la asociación, entonces no recibe el subsidio. No, buscar el mecanismo que sea lo más ágil posible. Sin duda alguna las asociaciones son importantes porque tiene la base de datos, la información, el número de hectáreas, etcétera, para poder llegar con el subsidio, pero de forma directa. Marcela, la mayoría de candidatos ahora, a todas las dignidades, alcaldes, prefectos, etcétera, están enfocándose más en la parte social y de seguridad de sus candidaturas que en la parte de obra pública. Pero no es ajena a la función de un prefecto de la provincia la obra pública. Por supuesto. ¿Qué obra pública estarías tú dispuesta a desarrollar, a mejorar, a enmendar las concesiones, caminos vecinales? ¿Qué opinas de las concesiones, caminos vecinales y Quinto Puente? Bueno, yo creo básicamente en las alianzas público-privadas o concesiones, como quieran llamarse. Al fin del día es esta alianza estratégica con el sector privado. En la búsqueda de encontrar recursos, optimizar los que hay, y por supuesto hoy tenemos concesiones en me parece que son en 3 de los principales ejes viales de la provincia, que tienen mayor tráfico ahora mismo. Pero sin embargo de ello, digamos, estas concesiones van a revisión, porque vencen en el año 2026. De acuerdo a la ley, nos obliga el primer día a comenzar a sentar al equipo a trabajar en el nuevo modelo de gestión de las concesiones, porque más o menos, si tú ves el cronograma, no te toma menos de 2 años hasta que vuelvas a concesionar. Estamos es un proceso reengorroso. Al 25, o sea, son 2 años. Exactamente, donde comienzas nuevamente primero. ¿Cuánto se le debe a las concesionarias? Porque ojo con eso, hay una deuda pendiente. Tienen que saber los guayesenses que la tarifa que pagan está subsidiada por la prefectura. ¿Cuánto? Porque yo no lo sabía como ciudadana. Ahora que me he puesto a investigar, a estudiar todos los temas de prefectura, la tarifa de $1 está subsidiada más o menos entre 15 y 20 centavos de dólar. Harta plata.
harta plata si usted lo ve. Y resulta que las concesiones solamente tienen mantenimiento, no tienen ampliación de vía. Pero si usted se recorre hoy la provincia del Guayas, en los ejes principales, hay grandes letreros donde dicen, aquí vienen los 4 carriles. Bueno, no queremos letreros los guayasenses, lo que queremos es la vía, queremos los 4 carriles. Ver qué podemos invertir de ello, sentarnos con el sector transportista, que es muy importante también en esta cadena, hacer saber que habrá algunos nuevas ejes viales que tendrán que ser concesionados en la lógica del hueso y la carne. No solamente en donde hay el mayor tráfico o como se dice el movimiento vehicular, el Pepa. Exactamente, sino también donde hay medio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, me hablaban algunos constructores con los que me he reunido, ahora esta nueva tecnología, tú no tienes que poner un cristiano en el peaje con un contador a ver cuántos carros pasan. Ahora tú tienes tecnología de punta, pones un cable donde tú estás en la computadora en la oficina y te dice carga pesada, carga mediana, carga vehículo liviano, tienes toda la contabilidad, No sabes es los rebusca. horarios, sabes dónde pasan más, en qué horarios, en qué tramos, etcétera. Así que es posible hacerlo. Lo que se requiere es de voluntad, de saber hacer las cosas y, por supuesto, estar acompañado del mejor equipo para que las reales, digamos, las reales obras lleguen a los ciudadanos. Bolo, Enrique San Martín. gracias. A ti. Gracias. Usted permanentemente recorre la zona urbana y rural y obviamente pues es una manera de medir, si se quiere, el pulso de las personas, el pulso político. La glosa de 41 millones por el tema del Parque Samanes, ¿incidirá de alguna manera en los guayasenses a la hora de emitir el voto? En lo absoluto. Nadie recuerda el tema de 41 millones, todo el mundo Además, sabe usted que quedó fue un tema exenta de eso. absolutamente politizado. En la lógica de la persecución, ojalá entendiéramos todos los políticos que la justicia politizada lo único que hace es que le hace perder credibilidad a las instituciones, a la función judicial, a la Contraloría, muy venida menos, y que con el paso de los años la justicia finalmente llega. Se tarda, es injusta, roba muchas lágrimas de las familias, daña el buen prestigio y el nombre de la gente, pero llega. Y cuando llega, tú te das cuenta que todo el aparataje que te montaron finalmente queda desmontado. Y yo quiero decirle, y me ratifico una vez más, y lo he dicho en cada entrevista, si tendría la posibilidad nuevamente de volver a hacer Samanes, lo volvería a hacer. Porque creo que es una obra magnífica, que hoy está en pleno abandono, que no requiere de millones de dólares, sino de ganas de mejorar las cosas, de cortar el césped, de arreglar el sistema de riego, de pintar las paredes. Para eso no se necesitan millones de dólares ni endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, pero sí requiere de voluntad para un parque que le dio, ¿qué cosa? Recreación y espacios al aire libre. ¿A quiénes? A los guayaquileños. Leía también una de las entrevistas, usted hablaba del dragado. Decía que, si bien es cierto, es importante para Guayaquil, pero que no era el momento. Mira, el dragado esperado ¿Cuándo será el momento? 60 años, ¿no? En este contexto post-COVID, de un Ecuador en desamparo, de políticas públicas venidas a menos, podríamos haber utilizado esos casi, porque creo que serán entre muertos y heridos 50 millones de dólares, también en generar empleo en estas condiciones. Pero ya está. Yo soy de las políticas que cree que lo peor que le puede pasar a los ciudadanos es que como lo hizo el otro de otra tendencia política, entonces yo tengo que llegar a destruir lo que se hizo. No, señores, si ya está adjudicado, si ya está hacia adelante, verificar. Yo lo que sí voy a constituir es inmediatamente una comisión vedora, porque es una obra, como se categoriza en materia ambiental, de alto impacto, que es una obra que requiere muchísimo acompañamiento técnico, desde biólogos, desde sociólogos, desde ingenieros ambientales. El impacto ambiental es recontra complejo. Claro. ¿Por qué? Porque no solamente levantar el sedimento, podemos tener impactos negativos a la salud de las personas y también a una actividad productiva muy industria importante, la camaronera. actividad camaronera en este momento Primera acuícola del exportación país. mundial. Y lo otro es que la gente sepa cómo se va a hacer, en qué tramos, dónde va a terminar, cuánto nos va a costar. Al fin del día todos sabemos lo que sale en los medios de comunicación. Claro. Pero adicionalmente a eso, sí, decir que se requiere no solamente hacer el dragado, se requiere inmediatamente instaurar el manejo de la cuenca del río Guayas, coordinar con el resto de prefecturas para sentarnos a ver cómo vamos a mejorar la calidad de agua, porque estamos, de acuerdo a lo que me dicen algunos expertos de algunas universidades prestigiosas de esta provincia, tenemos problema de calidad de agua con pesticidas, plaguicidas, coliformes fecales. Es decir, vamos a tener el río Guayas para que tenga navegabilidad, pero la calidad del agua,
¿Cómo está? Y por otro lado, los temas de reforestación y ordenamiento territorial. Si hay algo maravilloso que tiene la competencia el Consejo Provincial, la prefectura, es el plan de desarrollo de la provincia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Durán? ¿Quiere ser el cantón de la industrialización? Muy bien, adelante. ¿Qué va a hacer Bucay? ¿Qué va a hacer Playas? ¿El lugar de destino turístico de la provincia? Muy bien, eso es lo que no hay en la provincia, la articulación, la planeación. Y para eso, sin duda alguna, necesitamos un cambio porque con el triunfo, Guayas triunfa con el cambio para su gente. Solamente un tema antes de pasarlo a Javier Segarra. Es un tema interesante porque además la prefectura, y se lo decía Francesco Tabaqui, candidato también el otro día, tiene competencia de medio ambiente. Yo se las di cuando fui ministra, tiene la competencia Entonces, ambiental, es la autoridad ambiental provincial. Y eso está votado. Está votado, parecería ser que solamente se han dedicado a tramitar licencias ambientales, pero usted puede generar la política primero, donde Guayas se declare que vamos a ser la primera provincia que no tiene botaderos a cielo abierto. No es posible que sigamos teniendo en pleno siglo XXI botaderos a cielo abierto sin ningún tipo de manejo técnico. Segundo, vamos a iniciar un plan de reforestación. ¿Por qué no luchar y sentarnos con las alcaldías y apoyar a la alcaldía de Guayaquil con mi compañero Aquiles Álvarez, que ya hemos conversado al respecto, de llevar adelante todo el proyecto de reforestación de la ciudad de Guayaquil? ¿Por qué no estas grandes avenidas como la Narcisa de Jesús, en vez de tener pequeños árboles, comenzamos a sembrar grandes árboles, que con el paso del tiempo bajen las altas temperaturas, corredores que permitan refrescar la ciudad? Y en eso hay que trabajar. ¿Desde dónde? Desde una política pública provincial. ¿Se puede hacer? Por supuesto. ¿Que no se ha hecho? No se ha hecho porque no ha habido visión de las cosas. Y yo creo que en este contexto Guayas está cansado del modelo existente y quiere un cambio. Javier Segarra, por favor, querido hermano, adelante. Gracias, Eduardo. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto verla por la plataforma. Le decía usted a Ramiro Cepeda por el tema de las concesiones viales. ¿No cree que es mejor que la propia prefectura asuma la responsabilidad de administrar las vías? Porque sí cabe la pregunta en esa deuda que mantendría la prefectura con las concesionarias. ¿Cuánto es el monto y cuánto genera diariamente? Que bien podría la prefectura, con su maquinaria comprada o adquirir, mantener y ampliar vías. Mira, ese es el modelo de gestión que decimos que tenemos que revisar. La información a la que tenemos acceso los ciudadanos es poca, es lo que usted puede meterse por la página web y yo tengo estos elementos y hemos construido así nuestro plan de trabajo con la información a la que tenemos acceso. Sin duda alguna, quiero decirle que hoy en un contexto donde el Estado no te asigna los recursos a tiempo, donde no tienes eficiencia en la distribución de los recursos, irnos hacia eliminar estos modelos de alianzas me parecería que podría ser equivocado. Yo sí iría a la revisión del modelo de gestión inmediatamente, y usted tiene razón, Javier, es decir, ¿qué pasa con esos caminos que no son interesantes para la inversión privada? Le toca hacerlo a la prefectura con su maquinaria. Me dicen que hoy casi no hay maquinaria. Si usted va aquí atrás de un gran vendedor de autos, no iba a dar el nombre para no hacerle publicidad gratis. Publicidad gratis. Están los talleres de la prefectura. Usted va a ver ahí y lo que hay es una chatarra, pero acumulada. Bueno, venda la chatarra, declárela, véndala, hágala dinero y por supuesto también que sirva para generar recursos para comprar nuevos vehículos, nueva maquinaria que permita ampliar y sin duda alguna atender la red vial secundaria y terciaria que tiene la provincia. Algunas de las cosas que yo quería comentarles en esta coyuntura, sí lo dijo Ramiro, es muy importante la obra vial, sin duda alguna, el quinto puente, que ya lo he mencionado más de una vez, creo que requiere alianza público-privada, es imposible hacerlo solo por el monto de la obra, pero eso le va a permitir devolverle a los guayaquileños la perimetral para sacar toda la carga pesada que viene de otras partes del Ecuador, para darle una nueva ruta que llegue directamente ¿a dónde? Al puerto de Guayaquil. ¿Qué nos aliviamos con esto? Accidentes de tránsito, menos tiempo en los vehículos, la perimetral vuelve a ser la obra que en su momento se hizo y con ese objetivo de conectar varias zonas entre el sur y el norte de Guayaquil, así que me parece que es indispensable hacerlo, aun cuando el gobierno nacional no quiera colaborar. La ruralidad es fundamental y me refería también a ese tema de las vías de la ruralidad, porque por ahí sale la producción de todos los cantones de la provincia y no solamente como carreteras principales.
Esa ruralidad es la que también está desatendida vialmente, doctora. La ruralidad está desatendida, tenemos que priorizar, porque todos tienen necesidades de ser atendidos ahora mismo, pero bueno, prioricemos. Aquellos cantones que nunca han recibido nada deben estar primero, sin duda alguna, pero también otros donde tenemos mayores niveles de productividad. ¿Para qué? Para generar empleo, donde también están los accesos a nuestros sitios de visitas turísticos, que también deben ser, digamos, promocionados dentro de la provincia. Y también tengo una buena noticia para el sector rural. Vamos a impulsar la vivienda rural, que es competencia de la prefectura, vivienda rural de interés social, a bajo costo, para nuestros campesinos. Hay varios modelos. Hemos visto uno que a mí me pareció interesante en México, donde el presidente AMLO ha lanzado una iniciativa donde tú le das recursos al propio campesino para que haga su casa a bajo costo. Pero sin embargo de eso, en esta lógica, lo que estamos pensando es buscar un modelo donde podemos hacer lotizaciones en zonas rurales con los alcaldes, pero al mismo tiempo también con las juntas parroquiales. El tema del dragado, ¿pudo haber esperado o no? Bueno, ya en este caso ya no hablemos si puede haber esperado, porque no tiene sentido, ya el dragado está adjudicado. Ahora hay que llevarlo adelante, hay que verificarlo. Nos dijeron que la draga llegaba en octubre, para el 9 de octubre, luego nos dijeron que llegaba para finales de octubre, ahora dice métase en un tracking para ver por dónde anda. Bueno, lo que esperamos es que sea para el bien de recuperar la cuenca del río Guayas, que sin duda alguna es una fuente vital de vida para los guayasenses. Gracias, doctora, mi parte. En el panel continúa. Por favor, Jaime Velázquez, continúe usted. No lo Marcela, dejan ¿cómo le hablar. va? No, al último tenía llegó Javier. Marcela, he escuchado con mucha atención y la verdad es que lo que habla muchísimo es de coordinar. ¿Cómo coordinar con un gobierno en contra? Bueno, yo creo que básicamente aquí el gobierno nacional o se hace un costado, pero los guayasenses no tenemos tiempo que perder. Y en esto la política pública puede hacerse desde las propias resoluciones que tome el Consejo Provincial. ¿Dónde están los alcaldes? Los alcaldes tienen sus presupuestos propios, tienen también muchas necesidades, y entonces hay que articular. Hoy tú ves a una prefectura que tiene que hacer brigadas médicas. Hoy tú ves a una prefectura que tiene que llevar un modelo, por ejemplo, de desarrollo humano, como por ejemplo generar escuelas de formación a nuestros chicos deportivos, de fútbol. Y me parece interesante decir que ojalá haya rectificado la señora Susana González. Cerró las escuelas de fútbol que llevaba la prefectura. Ahora dice que hace un acuerdo con Liga Pro. Bueno, solamente para contarle que la escuela de fútbol que tenía la prefectura tenía 40 profesores ex glorias de Barcelona y Emelec, sí, que daban clases y se movían por toda la provincia. Si eso va a ser la Liga Pro, adelante. ¿Por qué los eliminó? No sé. El valor del presupuesto, ¿cuánto era para la prefectura? $200,000 al año. Eso costaba poder entrenar a los chicos. ¿Cuál es el paso siguiente? Que esos chicos sean parte de una formativa de un equipo nacional, claro, de Liga, de Independiente, de Barcelona, de Melec, porque muchas de esas familias, con un joven que la pega, como se dice, toda su familia sale de la pobreza. Así que decirles que también creemos que hay que articular, sí, sin duda alguna. Habrá obras que si obstaculiza el gobierno van a ser difíciles, como el Quinto Puente, por ponerle un ejemplo. No, creo que tienen que coordinar todos. Hay que coordinar, pero yo sí creo ahí importante decir que no va a ser lo mismo que usted vea que salen los 25 alcaldes de la provincia y sus juntas parroquiales a reclamarle al gobierno nacional porque no ha asignado los recursos, porque la policía no tiene que movilizarse, porque resulta que se niega a dar, por ejemplo, un aval para el Quinto Puente, porque el aval va a tener que darlo al gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, cosas como esas sí es de exigir, siendo como la voz de la provincia. Y también quería contarles un proyecto que me fui hace unos pocos días a Bogotá a verlo. Por favor. Lo hizo Claudia López en Bogotá. Es un proyecto que se llama Cuidando a las Cuidadoras. Todas las sociedades se enfocan en los niños con discapacidades, en los adultos mayores, en las políticas sociales, pero nadie se enfoca en esa mujer que tiene el síndrome de agotamiento, que se levanta a las 4 de la mañana, que trabaja incansablemente y que al fin del día nadie le dice cómo está su salud mental. ¿Está cansado o no está cansada? Entonces vamos a hacer un programa que es, ¿usando qué cosa? Los patronatos de los municipios, donde tú llegas te voy a poner un ejemplo, está comprobado que a una mujer cuando le quitas lavar la ropa,
le ahorra 6 horas de su tiempo a la semana. Y eso lo puede dedicar a estudiar, Descansar. a emprender, a descansar, Así es. a ir al psicólogo, porque algo está pasando en casa. Sí, señor. ¿Sabes cómo se hacen? Se ponen lavadoras públicas. ¿Cuánto le puede costar unas lavadoras públicas con secadoras donde van, Como te hay en lavan? todo el mundo. Como hay en todas partes. partes del mundo. La diferencia es que muchas veces las familias no tienen $1 para pagar Claro, por la lavada. exacto. Entonces lo que hay que hacer es Subsidiar. ponerlas públicas con alguna compañera que trabaje, y eso sí, tiene que ser cerca a los ciudadanos. Y eso es posible hacerlo para mejorar la calidad de vida de las mujeres en nuestra provincia. Buena es. A ver, Marcela. 400 millones me dijo que era ingresos, ¿verdad? Más o menos, 368. ¿Cuánto es gasto corriente? Gasto corriente, si no me equivoco, está entre muertos y heridos, creo que supera el 60%. Entonces le queda un 40% para inversión. Y para subsidios y para todo el tema de lo que usted está hablando, de todos los proyectos que tiene. ¿Es suficiente? No es suficiente. Dije Ok. que las necesidades son enormes y las prefecturas están tomando roles que no asume el Estado. Porque si yo te pongo un ejemplo, tener que poner cámaras, ¿a quién le correspondería? Al Estado, al gobierno central. Darle patrullas a los policías, ¿a quién tendría que dárselo? Al gobierno central. Entonces, el gobierno central debería hacerlo, pero hoy no pasa. Y lo que la realidad es que los ciudadanos están cansados de que las autoridades miren a un costado y le digan, esto no es mi competencia. Eso no quiere más la gente. La gente quiere que gente que alguien los defienda, que alguien reclame por ellos, que alguien haga la obra por ellos. Por lo tanto, tenemos que unir los recursos de toda la provincia. Ujú. El sistema integrado de cámaras. El uno pone unas cámaras de una marca, el otro pone de otra marca, el otro no sé qué, y no pueden estar integradas para poder usar eficientemente. Pero es que ese es el los problema en el recursos. Ecuador, no se ponen de acuerdo. Pero por supuesto, pero por eso hay que traer los problemas y contarle a la gente, mire, queremos hacer esto, pero el gobierno nacional no quiere dar el aval. Siempre y cuando todos estén de acuerdo ¿Cómo es que contra el antes gobierno. se hacían marchas en esta ciudad para reclamar autonomía? Y hoy cuando los recursos no llegan, nadie es capaz de convocar a nadie para salir a decir que no nos maten. Para decir, no más. Por favor, ¿dónde está la policía? ¿Cómo le exigimos a la policía que nos dé más respaldo cuando los hacemos dormir en el piso? Cuando resulta que tienen que vivir del rancho y el rancho ya no llega. ¿Por qué? Porque ahora tiene que hacer vaca, o como se dice, la minga, para ver si le damos algunas hamburguesas de McDonald's. No, señores, eso no es el Estado. Destruyeron el Estado. Y hay que recomponer, sin duda alguna, la institucionalidad. Esperemos que Tengo sí. un mensaje, le paso a Ramiro y Javier, todos tenemos una repregunta más. Si Marcela nos regala, tiene indulgencia, regalarnos un momentito. Augusto dice, la chatarra que tienen las instituciones en general es espantosa. Sí. Un vehículo que una persona normal le puede durar 10 años y hasta más, ellos lo dejan de basura y debería ser no más de 3 años. Es un buen punto, debería Bueno, hay un chatarrizarlo. reglamento, ¿no? Hay un Ajá. reglamento del uso de los bienes públicos, donde hay todo el proceso de cómo se puede declarar sin vida útil ya y cómo se puede llevar adelante la chatarrización de los mismos. Y dice algo más, Augusto, que me parece Que es también... plata, ¿no? Porque se venden a las acerías. Por supuesto. Dice algo más respecto al relleno. Harto plata. Dice, ¿a dónde se botarían todo ese lodo? Creo que es un buen material de relleno. Dice lodo. dice- Entiendo que de acuerdo al contrato está un lugar determinado en Durán donde la prefectura ha expropiado esos terrenos y se va a hacer ahí el desalojo del sedimento. El sedimento es un componente, digamos, que no es basura, ojo con eso, es un sedimento que viene cargado de materia orgánica porque es parte también de los desalojos que viene de la cuenca alta del río Guayas. Marcela, a mí me ha gustado eso que tú planteaste y que se quedó pendiente, le estabas contestando a Javier, de las casas rurales. Ajá, sí. Y yo te dije, no pudiste contestar, eso debe ir de la mano de una tierra para Sí, que claro. la Tú gente hablaste no... de la terreno, tierra y casa. Y algo para poder sembrar. Y esto viene de la mano de otra cosa más, de un mercado rural en donde esa intermediación se corte. Y digo cómo, ya que estás pensando también en el turismo, hacer centros turísticos donde en una feria de sábado o domingo, pero todo bien organizado, tienen su casa, cultivan y venden. Sí. O sea, y haces conocer la provincia y quitas la intermediación innecesaria y le das trabajo a tanta gente. Sí, bueno, hay modelos que ya están funcionando en el país, ¿no? Que es el tema de las ferias de promoción de los productos que han llevado las prefecturas adelante para hacer que nuestros productores vendan directamente, tratando de colocar sus productos también en percha, en los supermercados. Quien ha hecho y ha liderado digamos, por decirlo así, las negociaciones han sido las prefecturas. Me parece que es un elemento interesante para evitar, ¿qué cosa? La intermediación. Pero uno de los factores que sigue siendo como la barrera es
el acceso al permiso sanitario, Al que es registro sanitario. altamente costoso y que muchos emprendedores lamentablemente no tienen los recursos para hacerlo. Para eso también hay que identificar a nuestros emprendedores. Por ejemplo, el que hace pasta de cacao. Hay varios emprendimientos en muchísimos sectores de la provincia que no pueden acceder a mercados. ¿Por qué? Porque no tienen el registro. Eso ahí debe ser un facilitador la prefectura, sentarse con las autoridades, ver cómo Una apoyamos. especie de cómo- intermediación. ¿verdad? Tienes que solucionar, tienes que apoyarlos para que estos emprendedores puedan llegar con su marca. Lo otro también importante es que Guayas no tiene una promoción turística. Eso es real. No tiene, me A reuní eso es que con, yo me iba. reuní con el presidente de la Cámara de Turismo y me decía, mira, nosotros no queremos que el Estado nos regale nada, lo que queremos es vender más. ¿Cómo vendemos más? Cuando hayan corredores de seguridad. Cuando a nuestros visitantes no les pase nada. Pero comencemos por Guayas, que los propios guayasenses el fin de semana no digamos, no tenemos nada que hacer. ¿Sabe qué? Vamos a visitar las cascadas más hermosas que tenemos en Bucay. ¿Sabes qué? Vamos como cuando yo era chica, yo no sé, a mí me llevaban siempre fuera de Guayaquil a un famoso pollo, que era un viaje que hacíamos familiar todos los domingos. Bueno, hoy las familias han perdido eso, porque tú no sabes ya qué hacer. ¿Dónde me puedo ir a comer el maduro más rico de la provincia? Cerca, en tales lugares, a tales costos que puedas A eso te hacerlo iba a decir, visitar. si quieres te vas al 26, pero después del 26 no hay más. Claro. pues. No hay más, luego el 26 no hay más, efectivamente. Pero eso es lo que necesitamos, identificar los lugares de promoción turística y playas, por Esa ejemplo, es, que vive del turismo. Tienes 45 minutos. A playas hay que hacerle, primero hay que hacerle una oferta interesante y luego ir a mercadear su oferta. Pero pensar también no solamente en Chico, muy bien, que vengan todos los guayasenses a visitarme, todos los ecuatorianos, pero también pensar en una promoción donde tú organizas a través de las cámaras, de las asociaciones de turismo, que vayan a promocionar su producto. ¿A dónde? A las ferias internacionales, que requieres millones de dólares. No requieres millones de dólares. No requieres, puedes hacer alianzas con las empresas privadas, etcétera, el uno paga el pasaje, el otro no sé qué, y puedes hacerlo. Pero necesitas un plan de promoción turística de la provincia que hoy no Una Corpea en chiquito. existe. Correcto, exactamente. Javier, ¿alguna pregunta más, querido amigo? Yo creo que lo fundamental en cada uno de los cantones, antes de promocionarlos, y en eso se tiene que trabajar también, es alcantarillado y agua potable en la mayor parte de los cantones de la provincia de Guayas. Sin eso no hay promoción turística, no hay promoción comercial, no hay promoción económica, no hay nada. Porque donde no hay agua, no hay servicio alcantarillado, no hay turismo que progrese ni comercio que se levante. Es correcto, para eso necesitamos el plan de la provincia para saber qué de los lugares que hoy tenemos tienen la posibilidad de tener un impulso turístico. Y cuando hablábamos de las viviendas rurales, estamos diciendo que, digamos, cada ciudadano tiene que tener la titularización de la tierra, porque caso contrario es muy difícil que tú puedas hacer una vivienda, o las especies de lotizaciones rurales que se pueden hacer dentro de los municipios, en coordinación con los municipios impulsados desde la prefectura. El modelo de gestión que lo haga en la prefectura, que haga, por supuesto, el acompañamiento, que pague los estudios y que el promotor sea el que venda al fin del día las casas a un bajo costo que pueda ser pagado por nuestros campesinos. 9 de la mañana con 40 minutos. Lo del quinto puente es fundamental. Nos Sí. hemos peleado muchos años. Sí, señor, Son muchísimo. años peleando con esto. Yo diría que 8 años con esa idea. Y o los más. estudios están terminados, ¿no? Sí, yo siempre pensé que cuando estaba José Luis Valero y llevó adelante, yo pensé que ya se iba a hacer. Desde entonces se hubiera ahorrado mucho en medio ambiente, en dinero, y hubiéramos podido tener un bien. Hemos tenido varios paneles de eso. Qué bueno que los candidatos, y en este caso la candidata Marcela Aguinaga, esté en la onda. Con una final de mi parte, y si quieren mis amigos y compañeros hablar, encuestas. Qué interesante es que usted está siempre entre los 3 primeros. Nunca la pone en primera, pero nunca está segunda, está tercera, pero ahí está. Y eso es interesante porque su campaña ha sido un poco, permítame decirle, no ha sido de mucha exposición, está mucho en territorio, que es lo que dice usted, y acaba de explicar que está en los cantones, entonces está trabajando. Estoy en los cantones, pero también, digamos, estoy haciendo mucho también medios. Sí. Adicionalmente a eso, es una campaña austera, como yo decía ayer en una presentación.
Hay otras campañas que tienen pintada toda la provincia del Guayas, pero no por paredes es que se ganan las elecciones. Así que básicamente lo que estamos haciendo es propuestas. Yo creo que debemos estar enfocados a eso. Los candidatos tienen que responder para qué quieren ser prefectos, qué hace una prefectura. Y lo más triste de todo es que la prefectura actual se gasta $3,5 millones en publicidad, y usted va a un cantón y le pregunta a un ciudadano, ¿usted sabe qué hace la prefectura? Y le contestan, no sé. ¿Usted sabe que tenemos que ir a votar el 5 de febrero para un prefecto o prefecta? No sé. La gente sí sabe qué hace el alcalde. Eso sí sabemos, pero no sabe qué hace la prefectura. Entonces, algo está pasando ahí. Hay una desconexión total entre la institucionalidad y el ciudadano. No sabe para qué te sirve. En todas las edades, ojo, no solamente en la ruralidad, en lo urbano. Cuando tú preguntas en la ciudad de Guayaquil, entre 18 y 30 años, ¿qué hace la prefectura? La gente dice que no sabe. Pero es algo que lo tiene de mucha gente, yo escucho que dice, pero ¿para qué sirve la prefectura? Pero Correcto. lo he escuchado años. Ya, entonces tú tienes ahí una falencia en la institucionalidad, en la conectividad, en la comunicación. Porque no ¿Para qué existe una...? Y yo tengo que ir a votar por alguien que no me da nada, no me da calle, no me da acera, no me da bordillos, no me da alcantarillado, no me da agua potable. ¿Por qué voto? ¿Por qué tengo que votar? Claro, si yo voto por alcalde, es verdad. Oiga, Marcela, lo escuché decir sobre el quinto puente, que ya los estudios están hechos. Le voy a dar un dato. Sí, están hechos, pero afectan directamente a los camaroneros. Hay un trazo, sí. Okay. Ellos están pidiendo que ese trazo sea movido, correcto. Okay. Eso es en el trazo original, me acuerdo de lo que yo sé, que información que tengo de un ex ministro de Transporte y Obras Públicas, efectivamente los estudios quedaron terminados al año 2016, se planteaba un trazo que tenía un impacto importante, me parece que a 2 empresas camaroneras muy grandes. Y lo que pedían estas empresas es que el trazo sea movido. Obviamente ese trazo generaba un costo adicional importante en el rubro del costo de la obra. Ahora bien, digamos, ahí hay que actualizarlo, sin duda alguna. Los estudios son del año 2016, ya han pasado algunos años. Hay que ver el modelo de financiamiento. Algunos me hablaban con la posibilidad de la garantía del Tesoro Nacional, otros me hablaban de la posibilidad de generación de bonos, comenzando con un puente que pueda ir creciendo en el tiempo, es decir, de 2 carriles, como se dice, más el carril de emergencia. Para otros eso es una barbaridad, hay que comenzar a hacer el puente de 4 carriles. El gobierno presentó un taller donde habla de un peaje más menos a carga pesada de entre $20 y $25. No se habla del costo todavía, claro, $15, $16 para el vehículo liviano, que sigue siendo un costo muy elevado. Lo cual hay que revisar todo el modelo de gestión. Pero ¿se necesita de quién? De la alcaldía de Guayaquil. Sí, claro. ¿De quién se necesita? De la alcaldía de Durán. Claro. ¿De quién se necesita? De la alcaldía de Naranjal. Claro. Porque por ahí viene el nuevo tramo. Claro. Entonces sí es importante la coordinación de la provincia, sentados todos hablando lo mismo. Porque este puente le trae desarrollo a varios cantones de la provincia. Que la prefectura debería ser un coordinador. Ese es el rol, es el rol. planificador de la provincia, él genera la planificación provincial, el plan de desarrollo de la provincia, el plan de seguridad de la provincia. Eso es la prefectura y sin duda alguna debe impulsar el desarrollo agrario. Hoy que tenemos que reducir las altas tasas de desnutrición infantil, hoy que tenemos que generar un valor llamado Guayas, la marca Guayas, y hoy que tenemos también que luchar contra la fiebre aftosa. Para eso también debería ser la prefectura ante la ausencia de un gobierno que no existe. Muchas gracias, Marcela Guiñaga. Vamos a seguir conversando con el favor de Dios. Solo un tema. Aquiles Álvarez nos escuchó, nos escribió enseguidita, pues estamos al aire pidiéndonos que no lo hagamos el lunes, sino el miércoles, porque tiene que viajar a Quito, tenía algo comprometido. El miércoles estará a 8:30 aquí. Qué interesante conversar con usted. Muchas gracias. Será importante también algo que yo lo entiendo, porque la política es así, ¿no? Todavía no hemos comenzado a entrevistar a alcaldes, candidatos a alcaldes, algunos. Ayer tuvimos a José Yunes, ojalá podamos hablar con Alexander Arce, ojalá con todos los candidatos a alcaldes y jefes de rurales, de provincias, de los cantones, porque esto es importante, porque ya eso de que solo es un todo. Yo le digo, siempre digo, y todos tenemos amigos y familias en ciudades de otras partes del mundo que eran ciudades, terminaron siendo una sola, porque crece y crece. Ejemplo, Durán, Aurora, ejemplo, La Aurora, Durán,
Playas, el momento que esté bien constituida, construida la carretera, eso va a ser una sola como Y además Guayaquil. que nos pasa en el tema electoral, que el voto, por ejemplo, de Durán, las personas que habitan en Durán todavía votan en Guayaquil, o la gente que vive en Daule, vota en Vota en Guayaquil, Guayaquil. porque todavía no han Son- hecho son- su cambio de así es. domicilio. Entonces hay una realidad de lo que se llama el Gran Guayas. Y el Gran Guayaquil satelital, ¿no? Que es, sin duda alguna, Salitre, San Borondón, Daule y Durán. Y que gane su equipo el domingo. Bueno, que gane, vamos. Gracias, Marcela Guiñaga. Nos vamos al corte. Regresamos con la parte final del diálogo. Hacemos un